rápidamente a Gerardo Méndez, un abrazo, nos escucha desde Cancún. Gracias a Paulina Joque también que nos ve por acá. Maye, Alfonsina Ávila, gracias a Manuel Rubí, Alfredo, a Lau Lau que anda por acá, Franz, Isaac Rodríguez. Bueno, mucha gente al pendiente del programa, cosa que agradecemos, de verdad, leemos todos los mensajes. Rosy también y Judith. Bueno, pues ahí está. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Alberto Capella. Él es secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Secretario, gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí, Javier. Gracias, de verdad lo agradezco. Híjole, ¿por dónde empezar? Pues, ¿qué tal por la nueva chamba? ¿Qué tal llegar a Quintana Roo? ¿Qué tal ha sido? Bueno, pues un proceso que ya me ha tocado vivirlo en algunas otras ocasiones. Se acaban las horas, los días se confunden, la chamba es permanente, se multiplican de manera impresionante los mensajes en el teléfono, todo es urgente, mucha atención, muy poco sueño y una enorme responsabilidad a cuestas que hay que atender. Y bueno, pues también la sensación de la cantidad de intereses perversos que hay que atacar y que bueno, pues se manifiestan a través de amenazas y de mensajes de intimidación para el equipo de trabajo y para tu servidor, que bueno, finalmente es parte de la chamba y es parte precisamente de la complejidad y de la fortaleza de los intereses que hay que combatir, que le hacen mucho daño a la ciudadanía. No sé si fui claro. No, bastante claro, por lo menos el panorama de llegada. Objetivos palpables. ¿Cómo vas a saber que van en una buena ruta? Vamos a saber que vamos en una buena ruta en dos aspectos fundamentales. Son dos líneas. La primera de ellas es un análisis interno que se realiza a través de un mecanismo muy sofisticado de medición de la incidencia delictiva, que tiene dos fuentes de información en la que se alimenta, que es las denuncias ante el Ministerio Público y las llamadas que se reciben al C4 en términos de incidencia delictiva. Empatas esas dos circunstancias, estableces un mecanismo de metas, analizas lo que ha pasado en los últimos meses y vas definiendo semana con semana si vas avanzando, inclusive diariamente cuando estamos en una situación emergente como la que estamos ahorita, y vas inclusive midiendo día contra día cómo vas avanzando y semana contra semana. Tuvimos un mes de septiembre, cuando yo llegué al final complicado, un mes de octubre complicado en términos de incidencia delictiva. Noviembre trae una tendencia aparentemente ya a la baja. Y bueno, pues ese es el compromiso que de alguna forma nosotros nos planteamos. Y la otra vertiente es la percepción de la ciudadanía. Okay. Y la percepción de la ciudadanía, bueno, pues se va a medir a través de los mecanismos que establece el INEGI. ¿Hoy cuál y también ¿Hoy cuál es esa percepción? No, pues una percepción pésima. Recientemente, en el caso de Benito Juárez, pues la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad de los ciudadanos. Y bueno, pues es un reto enorme el que hay que desarrollar. No te voy a justificar la situación, te puedo justificar el por qué si sucede una percepción de esa naturaleza. Instituciones locales que no han transitado en un proceso adecuado de desarrollo para hacerle frente a los retos que representa la violencia y la atención emergente a los ciudadanos en términos de delitos, niveles importantes de impunidad y bueno, pues una cantidad importante de grupos delictivos operando en esta zona que pues si bien es cierto es un paraíso para el turismo, para nosotros los mexicanos pues un gran orgullo, también se ha convertido en un lamentable paraíso para actividades delictivas que crean una subeconomía y que lamentablemente bueno pues empiezan a adquirir poder si no se les combate a tiempo, como lamentablemente no se dio. Híjole, ese es el grandísimo reto también de este gobierno, el tema de estas joyas de la corona, de estas ciudades emblemáticas de un país que está en crisis, como puede ser Guadalajara, como puede ser Monterrey, Puerto Vallarta, la Ciudad de México y por supuesto Acapulco. Acapulco también. Fíjate que la palabra Cancún es la palabra más conocida de México en el mundo. Ya sobrepasó Qué buen dato. La palabra tequila, o sea, Cancún es un referente. Entonces es un ícono importante, es algo que tenemos que recuperar de manera determinante. Afortunadamente no hay afectaciones al turismo, pero esto se tiene que frenar porque trae una tendencia con ciertos factores muy similares
a la lamentable situación que se dio en Acapulco y que, bueno, pues no se frenó a tiempo. Entonces aquí obviamente el gobernador Carlos Joaquín González, con mucha determinación y voluntad política y con un gran compromiso con la sociedad, ha establecido todas las instrucciones y ha estado promoviendo todas las políticas públicas que sean necesarias para devolver los niveles adecuados de seguridad en la entidad. El día de hoy hubo un mensaje muy importante. Yo quiero agradecerle a la presidenta municipal, Mara Lezama, el enorme compromiso con los benitojuarenses. Está cumpliendo su palabra. No es fácil tomar una decisión como la del día de hoy, de alinear el esfuerzo en una sola visión y que sea el gobierno del Estado. Mando único. Mando único, que quien encabece, ya sabes que soy promotor principal de ese tema. Es la única manera en que va a funcionar. Esa policía de Benito Juárez es un desastre, muy empoderada perversamente. Desde el 2009 acostumbrada a hacer manifestaciones, paros, huelgas. Como ¿Esta semana? ¿Esta semana te tocó? Pero pues por primera vez en su historia se topan con pared. Hay procedimientos penales, administrativos que van a terminar en alguna resolución. ¿Ya hay un número de estos procedimientos penales? Hay un número bastante que no te puedo decir todavía públicamente, pero una institución que promueva tener cierta, válgame la palabra, calidad moral para promover el orden con los ciudadanos no puede ser la primera en generar el desorden. Eso es un absurdo. Entonces, esas imágenes que vimos tan deplorables... ¿Amenazas de ahí has recibido? Sí, de ahí es donde sale la fuente de las principales amenazas. Pero bueno, pues en estos años me he convertido en un experto de cómo depurar instituciones de seguridad pública, afortunadamente con éxito, y bueno, pues creo que ya sabemos el caminito de lo que hay que hacer, y nadie puede ser más poderoso que la capacidad del Estado unido, y el Estado, y las capacidades del Estado, las instituciones del gobierno federal sumamente poderosas, con muchas capacidades, las del gobierno del Estado también con una buena capacidad que se está construyendo cada vez más, y lo que representa la autoridad municipal, nadie puede contra eso. Todavía no se ha presentado formalmente el plan de seguridad de este nuevo gobierno. Hay algunas pistas específicas, tal vez la más evidente, por supuesto, la creación otra vez de la Secretaría de Seguridad Pública, la presencia también de elementos armados, varias declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Lo poco que sabemos, ¿cuál es el balance que harías, el diagnóstico? Pues mira, yo me quedé muy impactado hoy con las imágenes que vimos ahí en la Cámara de Diputados. Y me recordó una especie como de visión que tuvo tu servidor hace algunos años, cuando lamentablemente en un ánimo de desesperación veíamos que la competencia político-partidista en este país, inclusive en ese recinto legislativo, no permitía generar los instrumentos legales o las transformaciones constitucionales que nos permitieran a quienes tenemos que ejecutar transformar realmente las instituciones y garantizar la solidez en las mismas y obviamente una capacidad para atender la realidad que estábamos viviendo. Historias hay muchas, hay una que es fabulosa y me encanta, ¿no? PAN gobierno 2008, mando único, PRI oposición, oposición total al esquema de mando único. 2012 PRI gobierno, PAN oposición, oposición absoluta al tema de mando único cuando 4 años antes habían sido los promotores. Es un juego perverso que yo sabía que tarde o temprano iba a alcanzar a todos y nos está alcanzando a todos. Y esas imágenes tan dramáticas verdaderamente que te parten el corazón, porque pues todos somos padres de familia. Sí. Es cosas que no quisiéramos vivir, pero créeme que nosotros los que estamos en el campo de batalla casi las vemos todos los días. Y es sumamente lamentable. Yo lo que aspiro, antes de contestarte ese tema del próximo gobierno federal, es una cosa muy sencilla. Este país tiene que transitar en un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas de sacar ese tema del debate político partidista y que sean los técnicos los que determinen el futuro de la seguridad pública del país. Hay mucha gente muy capacitada, con décadas de experiencia en muchas áreas que son necesarias. Organizaste un foro hace nada. Agárrate a esas 30 personas. Hubo un foro maravilloso, hay que decirlo. Tuvimos aquí a Ernesto López Portillo, el mismo día de la presentación, te tuvimos vía telefónica también, en donde se plantearon
voces de todo tipo. Ahorita vamos a rescatarlo también a través de las redes sociales, pero había ex secretarios de Seguridad Pública, académicos, desde organizaciones vaya. Una riqueza muy importante con conclusiones muy concretas de lo que hay que hacer. Acuérdate que le hicimos, incluso me acuerdo que la pregunta era... Si fueras presidente de la República, ¿cómo resolverías el problema de violencia y seguridad que tiene el país? Era muy sencillo. Era esa. Entonces, desde Jorge Tello Peón, con una enorme capacidad, Marilena Morel, la señora Isabel Miranda de Wallace, todos los que han transitado en procesos importantes, Eduardo Guerrero, Rommel Moreno, ya dijiste a Ernesto, Eunice Rendón, muchísima gente muy valiosa. Y agarramos una piececita nada más y manejamos un paradigma y otra vez empezamos a reconstruir el país. Yo lo que considero es que, si bien es cierto, hay una posibilidad histórica por el alineamiento de que un solo partido, sí, tanto en la presidencia como en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, envidiable. También es cierto que a nivel local hay otras fuerzas. Cuando yo me refiero que hay que alinear todo, hay que alinear todo. El problema del país es la ausencia de construcción de instituciones sólidas locales. Esa es la bronca. Y el endoso que en algunos casos equivocadamente ha aceptado el gobierno federal de ir y resolver problemas que son eminentemente autoridades locales que por capricho, por cooptación, por ignorancia, por lo que tú quieras, no han querido desarrollarse o avanzar. En lugares en donde afortunadamente ha habido una verdadera voluntad política para resolver las cosas desde la perspectiva local, las cosas han cambiado porque el gobierno federal no llega como el del endoso, el del responsable, sino llega como el que hay que apoyar a las instituciones locales. Pero no asumo. No, porque tampoco el tema de la regionalización no se respeta, ¿verdad? Y el entendimiento de lo que está pasando a nivel regional desde el punto de vista central es una visión totalmente distinta. Yo creo que la gran fortuna para Quintana Roo es que hay un gobernador con esa voluntad política. Hay los instrumentos técnicos para poderlo hacer. ¿Si no lo hubieras aceptado? Fíjate que yo creo que ese fue el principal tema que me llevó, no quiero ser petulante, pero había en la mesa 6 posibilidades antes de salir de Morelos. Y en un tema reflexivo, cuando platiqué con él, la verdad es que me gustó mucho esa entereza, esa determinación, ese gran amor que le tiene a su tierra. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Y además, decía yo también en una reflexión también importante que pues la mejor aportación que pudiera hacer tu servidor es tratar, contribuir, poner también mi granito de arena y ser parte de ese equipo tan importante, porque esto no es una sola persona, es de muchos, para que el principal rostro de nuestro país en el mundo, que es Quintana Roo, pues verdaderamente sea un rostro con paz y tranquilidad y seguridad y garantizarle los principales valores a todos, ¿no? Bueno, pues es una discusión que va a estar. ¿Te sentiste satisfecho con el trabajo en Morelos? En Morelos avanzamos mucho, de manera muy importante, una entidad donde el tema de secuestro pues era la parte de la capital de secuestro en México, quitamos ese mito. Una contención, fíjate, contra la inercia nacional en reducción en términos de homicidios, un 20.1 de G% menos en relación a lo que se recibió en el 2012, y una incidencia delictiva y una construcción institucional importante. ¿Qué tal la percepción? Pésima, obviamente la bandera político-partidista, la grilla local, las decisiones del gobierno en el que trabajé, obviamente la polarización de los candidatos en aquel tiempo, un personaje que hoy gobierna extremadamente popular, que por lo que decía parecía que se convertía en ley. Y bueno, pues el tiempo nos dará la razón y finalmente pues la historia nos juzgará. Yo la verdad es que los números que nos llevamos son muy importantes y tener el aval de organizaciones, las más importantes civiles, en términos del avance, pues finalmente es lo que le da sustento a lo que nosotros digamos. La grilla, lo que se diga, había una discusión el día de ayer, donde mi sucesor hace un señalamiento. Obviamente pues yo me he portado siempre como un caballero en esta parte institucional y en virtud de que nos estamos rifando la vida todos los días, pues entre quienes nos dedicamos a esto siempre debe haber un acuerdo de cordialidad y de entendimiento, así lo veo,
pues quien no lo respeta, pues bueno, pues está en otra dimensión. Pero me llamó la atención un comentario que decía, es que a mí me dijeron que tenía 5,000 policías y no es cierto, tengo 1,600. Entonces decía yo, bueno, pues es que hay que entender el diseño que hicimos nosotros. Hay 3,500 policías municipales, probablemente ahorita 3,300. Yo tengo las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son las actualizadas, las de hoy. No las que vas y revisas, no, las de hoy. Más el tema de los policías y te da 4,800 policías. Entonces, señala eso y de repente sale una nota local, ¿no? 3,500 aviadores con capella. O sea, cosas verdaderamente dramáticas, absurdas, provocadas por a lo mejor no saber conducir el tema en lo público y provocar ese tipo de situaciones. Okay, pero el Instituto Mexicano de la Competitividad, Causa en Común, la Universidad de Yale, el Colegio de México, Alto al Secuestro, el Observatorio Nacional Ciudadano, fueron a hacer una auditoría ciudadana un mes antes de salir. Les dijimos, esto es lo que recibimos y esto es lo que estamos entregando. Y yo tengo esos documentos, porque yo sabía que este tipo de situaciones pudieran pasar. Claro. Entonces, vamos a avanzar. Yo estoy concentrado en lo mío. La etapa de Morelos para mí ya se cerró. Okay. Pareciera que hay fuerzas que quieren regresarte. Pues yo algún día pues me voy a regresar, ¿verdad? Pero hoy es Quintana Roo. Hoy el tema es Quintana Roo, es la concentración en Quintana Roo. Lo vamos a sacar adelante y ojalá estas imágenes de hoy pues no se vuelvan a repetir y ojalá entendamos que la construcción de la paz y la tranquilidad en México es tarea de muchísimas personas y muchísimos tomadores de decisiones. Bueno, pues es la voz de Alberto Capella, él es secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, una voz que tenemos que escuchar, sobre todo en este proceso. Vamos a tratar de tocar base contigo lo más que se pueda. Tienes el micrófono abierto, Alberto, en este lugar para señalar cualquier cosa y estamos al pendiente de tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad, Alberto Capella. Gracias.